Pues bien, continuamos hablando sobre el tema de lo que estábamos considerando. Hubo un pequeño incidente, dijéramos, con la cámara y por esta razón tuve que parar la conversación. Vamos a continuar hacia adelante explicando lo del tema relacionado con la laja. Ya hemos hablado de la laja de Cherigel. Estaba también la laja del Diablo, la laja de Irueñe. Esta laja fue muy famosa y ha seguido siendo famosa a través de los tiempos y de los años. Aquí don Juan Betancur Alfonso la cita en la historia del pueblo guanche cuando él recopiló la información en Mi Pueblo, pues habla de la famosa laja del diablo. Y allí él explica en su libro, la historia del pueblo guanche, si tenéis acceso a ella, en algún momento con su libro, cuando dice la laja del diablo, él dice y cita que para aquel entonces recogió una información de los antiguos, probablemente de doña Estebana García, o pudiese ser de otras personas, donde dice que los guanches ponían la lanza horizontal y entonces con una concentración impresionante y un valor impresionante cruzaban de un lado a otro horizontalmente hablando, como puede pasar un trapecista hoy en un circo o algo similar. Así que podemos, si hay un precipicio debajo, y ellos dicen que desafiaban a Irueñe, desafiaban al diablo. Por eso dicen la laja del diablo, pero el verdadero nombre o topónimo es la laja de Irueñe, que es igual a la laja del diablo. Esto es una laja aproximadamente de 4 metros, que para bajar se puede bajar con lanza o punta de lanza, y que está, en este caso los pasos, están hechos por los antiguos guanches, por los aborígenes, fueron hechos unos pasos posiblemente con otra piedra, y hicieron unas punzaciones, dijéramos, para poner sus pies, subir y bajar en la laja, porque de lo contrario tendrían que dar una especie de recorrido muy grande yendo para otra zona para poder superar el obstáculo, tendrían que ir a un lugar distante. Entonces, para acortar distancia, pues y entraban o bajaban y subían por la famosa laja del diablo, o lo que se llama laja de Irueñe. Y también allí parece ser que hacían sus ejercicios acostumbrados y arriesgados ejercicios los guanches. Y esto lo cita don Juan Betancur Alfonso en su libro, repito, en su obra titulada La historia del pueblo guanche. Está otra laja, aparte de estas mencionadas, que es la laja de Timotaya. La laja de Timotaya está en Uneres, por dentro de, cerca de la falda de la montaña de Arguama, uno de los primeros caseríos que fue en que se llaman las Cabezadas. Y por dentro había un eres, se entiende que hacían casas siempre cerca del agua. Pues por dentro, que en ese barranco del Madroñero, después más abajo se llama también Barranco o Pasos del Martín, allí había un eres impresionante. Me acuerdo ver el agua bajando días y días y días cuando las lluvias venían, y después cuando había el agua de las galerías, al no regarse los campos porque no era necesario, las charcas están llenas, pues el agua seguía bajando por el caudal barranco abajo. Yo de niño me acuerdo perfectamente bajar por esa laja y subir por esa laja junto con otros compañeros a bañarnos, y por cierto que era un eres muy muy profundo, parecía, bueno, era enorme, es un charco que parecía un mar, y nosotros allí aprendíamos a nadar, y claro, era lo que había en aquel entonces. Bien, pues incluso por las tardes nos daba mucho frío, claro, pero nosotros en la ignorancia no teníamos que estar esperando al verano, sino en cualquier momento pues nos bañamos, y además desnudos, que era era Lozano, como tipo Tarzán, ¿no? Bueno, pues perdonen la broma y seguimos adelante, porque vamos a hablar ahora de fuentes, después de haber hablado de las lajas y del Eres y de esas lajas que eran difíciles de subir y bajar. Pues no era fácil, porque había que, ya como he comentado, subir, había que agarrarse bien como un gato, hacer unas piruetas y maniobras para sortear todo ese tipo de peligros, porque en caso de caer caíamos al Eres, caíamos al agua, entonces nos podíamos también dar un golpe. Pues bien, pasamos ahora a hablar, después de haber hablado de cuevas, de haber hablado de risco, haber hablado de laja, me gustaría hablar sobre la laja del reloj. La laja del reloj, esto se encuentra en donde llamamos las Chajoras. Es impresionante porque está delante de la laja,
hay cazoletas, canaletas, donde los guanches hacían sus ritos, mirando siempre al oriente. Pero detrás está lo que se llama la laja del reloj. Y nuestros antiguos llamaban la laja del reloj porque a una hora determinada del día los rayos reflectantes del sol daban en la laja. Y yo no sé qué material tiene, que yo eso lo he visto, ese fenómeno lo he visto yo desde las 4 esquinas de Igueste, en el ramal. Me he parado y lo he visto sobre las 3 de la tarde, y entonces parece que cuando empiezan a dar como unos rayos reflectantes, parece que alumbra, o sea, no sé si es un efecto óptico, la verdad, pero de todas formas yo lo he visto, es como si estuvieran, o sea, dando una hora determinada. Y los antiguos, como no tenían reloj, pues decían la laja del reloj, miraban y dice, mira, son las 3 o las 3 y media, calculaban, dice, porque mira la laja del reloj. Y ese era el reloj para ellos. Por eso se quedó para siempre la laja del reloj, y que la laja sigue existiendo, existe, más abajo de la cueva de la media luna. Repito, detrás está la laja y delante está un lugar de cazoletas, canaletas, donde prácticamente se hacían los ritos. Allí está como testimonio para el que quiera ir a visitar el lugar. Digo esto para que no quede en el olvido y que siga siendo un referente dentro de lo que es la cultura guanche y la cultura de nuestro pueblo. Pero ahora pasamos al tema de fuentes. En lo que está relacionado con las fuentes tenemos la histórica, famosa fuente del Chajarche. Tantas veces, tanto hemos hablado de ella. Pero algo muy curioso, que en esta fuente, aparte de que sigue dando agua siempre, que fue la más caudal que daba y que el pueblo se benefició, algo muy importante fue, que me ha llamado la atención y que yo he tenido el privilegio de estar allí y hacer lo que les voy a comentar. Hay una piedra fonética muy importante, lo que llamamos un bucio, pero no es un bucio el que yo toco, por ejemplo, que es una caracola de mar, no, sino esto es un bucio que es una piedra fonética. Pues hay 3 agujeros, pues en el superior, en el del alto, se sopla, claro, hay que acondicionar muy bien los labios, y entonces empieza a dar el sonido como si fuera un bucio. Y yo, para mí, digo que esto tuvo que haber sido desde los tiempos aborígenes, porque ellos también tenían contacto o les gustaba mucho el tema del fonetismo, lo que es una piedra fonética. Pues hasta hace poco unos amigos, incluso un historiador de Marco Reyes, me acompañó, y yo le expliqué del caserío de Pasacola, y otro compañero, y ellos estuvieron tocando el bucio y se oía perfectamente, y de hecho lo grabaron. Esto no es una cosa sino que es verdad. Yo me acuerdo de niño, de pequeño, vérselo tocar a varias personas del pueblo que ya eran mayores, y claro, nosotros seguimos con la misma tradición. Pero la tradición viene desde muy antiguo, más teniendo en cuenta que esa fuente sirvió como recurso de agua, tanto para los aborígenes, después como para el poblado de Pasacola, y también para los higuesteros. De hecho, hay diseñado un camino precioso que parte del centro del pueblo hacia la fuente. Y luego hay otro camino de la parte alta de Igueste, que era para los de la villa de arriba, que entraban por unas calzadas e iban directamente todos, se ponían en cola para llenar los recipientes correspondientes, porque el agua era un bien que se necesitaba. No es como ahora, que ya todavía sigue siendo un recurso importante, pero ahora ya hay galerías. Esas galerías, pues claro, dan agua y es diferente. En aquel entonces no la había y había que recurrir a las diferentes fuentes. Pues bien, después de hablar sobre la fuente del Chajarche, pasamos a hablar de otra fuente, es la fuente de Chafache. La fuente de Chafache también tiene unos enormes pilones, como también lo tenía el Chajarche, para receptar el agua, para recoger el agua que va manando, y entonces cuando ya se llenaba los recipientes, entonces empezaba a escurrir barrancos abajo o andenes adentro, por decirlo así. Pero claro, cuando estaba la escasez, probablemente no le permitían que se rebosara, no, porque no había mucha necesidad de agua en ese entonces. Pues bien, después de haber hablado sobre la fuente de Chafache y que ahí hay un poblado guanche muy importante en otros tiempos, porque los guanches, seguro que si había un lugar de cuevas habitacionales
lugares incluso de enterramiento donde ellos enterraban a sus antiguos. Y había agua, pues allí era donde más cerca estaban del poblado o sus auchones, sus nuevas viviendas, ¿no? Pues bien, pasamos a la otra fuente, que es la fuente del Bucio, en la Mesa. Esta fuente está hay un lomo donde hay un terreno que es como tosca, una tosca filtrante, como donde no es tosca suelta así, sino que donde hay una filtración de agua y luego hay un tubo volcánico enorme de grande, entonces le dicen la fuente del Bucio, pero había que entrar un poco con bastante dificultad, casi arrastrándonos con un tipo reptil para ir adentro al naciente, donde estaba el naciente. Allí la gente antes iba, los que iban a cavar, los que iban a trabajar al campo, allí se alimentaban, no había otra cosa, porque no había canales de agua, de galerías, entonces había que recurrir y entrar a la fuente. Por eso le dicen la fuente del Bucio, por ser un tubo volcánico, un bucio decimos nosotros también a ese tubo volcánico, hablando en el lenguaje canario. Después también estaba la fuente de la Mesa, esa fuente de la Mesa que da así a las zonas de donde estaban las antiguas haciendas de la Mesa. Estaba el lomo La Fuente, pero la fuente está mirando hacia el sur, en la ladera sur, y ahí esa fuente, recuerdo perfectamente cómo era tanta el agua que brotaba y descendía por los andenes. Claro, no en el verano tenían menos caudales, pero es que antes llovía muchísimo y por eso estaba la fuente de la Mesa, la fuente y también se llama, por esa razón se llama el lomo de la fuente, por la fuente. Pues pasando nuevamente a otra fuente, hablo de la fuente del Bucio, pero esto no es esa, sino hay otro Bucio que está en Arepo. También es bueno, de hecho he pasado por allí hace unos años, el agua era tanta en el Bucio que se formaba un chapadal al lado del camino. Es una pena que se han crecido una cantidad de zarzas. En su día se limpió aquello y estaba bastante lindo, bastante bonito. Pero es un tubo volcánico que venía desde arriba, pero que después partió y sirvió como si fuera un recipiente hacia arriba. Y entonces al manar la fuente, cuando llueve, pues escurre dentro del bucio, y entonces el bucio se llena y es como si fuera un tubo, pero lleno de agua. Recuerdo perfectamente en una de las ocasiones que estaba llena de un poco de tierra, de cieno, etcétera. Por el rodar de las lluvias, pues arrastra siempre un poco de tierra, etcétera. Y encontré una escudilla, no una escudilla normal, sino una escudilla antigua, como las que se desayunaba la gente. Era una escudilla gigante, que aquello lleno de gofio y leche, había que ser un hombre o una mujer fuerte para podérselo comer, ¿no? Y esa escudilla estaba rota. Yo, en la parte de la base, de abajo, estaba rota y la tuve en la mano. Yo creo que esa escudilla fue puesta allí para que el viandante o que el fuera a beber, pues no se estuviera molestando porque no tenía un jarro a mano, ni mucho menos. Entonces la escudilla estaba allí donde la gente, pues por lo regular, iba a beber agua. Y como no había virus y problemas como los que tenemos ahora, pues la gente, bueno, me imagino, jugaban un poco, tiraban el agua y después recogía nueva del bucio. Pues esa se llama también la fuente del bucio, porque es un verdadero bucio también. De ahí la fuente del bucio, que está, repito, en los barrancos de Arepo, cerca de un enorme saltadero y un corral corral tosca, donde es como una tosca de destiladera para destilar el agua en gran manera. Bueno, pues después estaban las fuentes de la Mariquita, la fuente de el Almácigo y la fuente de la Visita de la Virgen. Es curioso que llamamos la fuente de la Visita de la Virgen porque viniendo del Chajarche, oyendo para allá, si miramos a Candelaria, pues vemos la iglesia de la Virgen, la basílica, ¿no? Y bueno, pues ahí esa fuente, cada vez que llueve, siempre yo desde los muros de Maja la observo y la miro, porque cuando se rebosaba era como en una labrada en una piedra basáltica, era redonda. Aquello posiblemente pudiese ser algo natural, pero después se ve que trabajaron en ella y lo que hicieron fue redondearla mejor, profundizarla, etcétera, etcétera. Y tenía unas canaletas.
y siempre estaba el agua cayendo dentro de la fuente, se rebosaba y al rebosar bajaba a otro andén y por un risco que hay allí en la zona dicha, frente al pueblo, y había un cañaveral enorme, los cañeros siempre estaban allí por el agua sobrante que regaban los cañeros. Pero un día yo de niño, porque puesto que me crié en la olla de la ermita, que fui para el Chajarque, y siempre los niños pues somos como somos, muy curiosos, yo en su día, ese día estaba solo y lo que quise yo es seguir de dónde venía el agua por la canaleta y entonces lo que hice fue introducirme en una cueva que tuve que entrar, o sea, como proyectando allí, o sea, muy difícil. Y cuando llegué al fondo, algo curioso, el agua no manaba de arriba hacia abajo, sino era al contrario, afloraba hacia arriba, como un geyser, en pequeña cantidad, pero entonces todo ese tipo que brotaba hacia arriba era el que cogía la canalización y la llevaba a la fuente. Siempre recuerdo perfectamente, como a 3 metros, 4 metros de profundidad estaba, y que yo en la curiosidad, pues entré esa vez y por eso estoy relatando lo que en este caso yo vi, y por eso doy testimonio de ello. Después estaba, aparte de las mencionadas, estaba la fuente del Almácigo, por el Almácigo, la fuente de Chojavier, la fuente de Alijerga, etcétera, y las fuentes de Teodámaso, creo que lo he comentado, la fuente de Uchico y la fuente de Ijeque. La fuente de Uchico también me acuerdo de beber agua en ella. Eran unos pilones enormes, muy cerca a la famosa galería que se empezó allí, pero que nunca dio agua. Recuerdo ir con mi padre en los tiempos del verano a recolectar higos, y mientras íbamos cogiendo higos los dejábamos en los tendederos para que se pasara, confeccionarlos para comerlos después secos. Y yo ir a la fuente con una botella a buscar agua, porque estaba muy cerca de nuestra propiedad. Bueno, pues después de haber hablado en cuanto a fuentes, porque hay muchísimas en Igueste, estaban las fuentes del Madroñero y fuentes que ya más bien tenían menos caudal, pero que estas fuentes más bien eran solicitadas por los cazadores. Los cazadores hacían una choza, esperaban las palomas cuando éstas fueran a beber, y en este caso, pues claro, las tiroteaban, ¿no? Era lo que había, y ahora, pues claro, más bien pues hay tórtolas, hay palomas, hay de todo, y bueno, la alimentación ahora es bastante abundante y no escasea absolutamente nada. Pues bien, pues después de haber hablado sobre el tema de cuevas, de haber hablado de laja, de risco, de fuentes, etc., la próxima semana seguiremos hablando sobre lo que las calzadas, sobre los caminos, sobre los charcos, sobre los atajos, y así sucesivamente, hasta que muy pronto, ya cuando hayamos terminado coordinadamente lo que estábamos mencionando, entraremos en el tema de los caminos, del camino viejo y el camino de la Candelaria. Pues nada, que pasen ustedes una buena tarde, esperamos poder seguir grabando en otra ocasión. Muchas gracias por su atención y nada, adelante todos. Pues,